Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminamos nuestra serie sobre crisis en el reino hablando de los padres que intentaron sistematizar la teología. Ellos hicieron el esfuerzo de aplicar las modalidades filosóficas en boga al estudio teológico. ¿Quiénes eran? ¿Dónde desarrollaron su teología? ¿Cómo influyó su ubicación geográfica en su estudio? Conversemos sobre este interesante tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Viendo los padres de la iglesia, comenzamos con la crisis de sucesión, donde empezaron a morirse los discípulos y quién va a tomar el manto ese manto babilónico, no, ese era del otro. El manto del poder y ser el sucesor a los apóstoles. Después hablamos acerca de una crisis de credibilidad porque el evangelio pues siempre fue piedra de tropiezo, claro, para los griegos. ¿Cómo dice Pablo? ¿Locura? Locura. Y no, piedra de tropiezo para los judíos. Ajá. Y locura para los griegos. Y los griegos, los romanos, era como que esta gente son gente baja, son gente que no tiene mucho entendimiento. Entonces había una crisis de credibilidad. Aparecieron padres de iglesia que defendían la fe, sí, como Justino Mártir y algunos otros. Después, una crisis interna, porque si nos vamos a casar con los griegos, pues vamos a tener problemas griegas. Y empezaron a tener problemas con los gnósticos, sí, empezaron a haber muchas preguntas, se empezó a dividir la iglesia, ahora había muchos herejes dando vuelta, muchos errores, muchas cosas que se tenían que clarificar y eso, de ahí nacieron los padres polemistas. Y finalmente, vamos a terminar aquí porque podríamos seguir. Sí, pero dijimos que iba a ser otra serie que pasa después. Sí, y vamos a hablar acerca de la crisis de creencia. Y vamos a hablar acerca de qué es lo que creo. Sí. O sea, porque el problema con empezar a tachar a gente de hereje es que una vez que le echas, pues crea la pregunta, pues entonces, ¿qué creo yo? ¿Qué? Claro. ¿Y qué sí y qué no? Ajá. ¿Y qué está bien y qué no? ¿Y cómo agarro esto, sí, y empiezo a construir un sistema alrededor de mis creencias? Y de ahí surge, pues estamos hablando de la época del año 230 al 450, 60. Ahí también entran los concilios, pero dijimos que íbamos a hacer una serie aparte de concilios, entonces no nos vamos a meter ahora en los concilios, pero surgen lo que algunos historiadores le llaman los teólogos científicos. A este cuarto grupo ya no son padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, ya pasamos los apologistas, polemistas, como dijiste. ¿Y por qué se les llama teólogos científicos? Porque ellos lo que buscan es poner por escrito, como bien dijiste tú, lo que creemos, pero de una manera sistemática, de una manera de cómo aplicar a la investigación teológica los sistemas de pensamiento que estaban en boga en aquel tiempo. O sea, era como cómo hacer de esto algo científico, lo más científico posible, lo más organizado posible. Entonces, por eso son varios los historiadores que le llaman a estos los teólogos científicos y los dividen o los perfilan en tres por ubicación geográfica, siguiendo lo que sugiere Howard Voss. Habla primero de los de Occidente, que vendría a estar capital Roma. Ahí está, por ejemplo, Jerónimo, Ambrosio de Milán y Agustín, que vendría a ser como el último. Después ellos, para perfilarlo así bien rápido, ellos hablan mucho de la autoridad de la iglesia y del peso de la tradición. Y claro, están en Roma. Su contexto ante esta diversidad y esta crisis interna que decías tú, muchos de sus escritos apelan a la autoridad de la iglesia, a la preeminencia del obispo de Roma, al peso de la tradición. Ellos son los teólogos científicos de Occidente. Después están los que están en Alejandría. Los de Occidente. Roma. Sí, pero ellos querían mantenerse como... Claro, o sea, Roma tenía que seguir teniendo el peso que se mantenía. Ajá. Porque piensa que el Imperio Romano, los historiadores dicen que se empezó a caer de adentro hacia afuera,
Y fue un colapso que fue con los años. Yo creo que se daban cuenta, oye, esto se está viniendo abajo. Sí. Que hay que mantener aquí la autoridad, mantener una estructura que nos mantenga unidos. Por lo mismo de todas las herejías. ¡Claro! Entonces era como, a ver, ¿quién va a bajar la línea? Pues Roma. Segundo grupo de teólogos científicos son los que están en Alejandría. Alejandría, estamos hablando norte de África, ¿no? Conocida por la biblioteca creada por Alejandro Magno, que ahí estaba, fue como ¿cómo podríamos decir? Como la cuna del pensamiento en aquel tiempo. O sea, en Alejandría era como que, quiere decirte al lugar más top en formación filosófica, anda Alejandría. Aunque no es Grecia. No, es Egipto, es África. Es África, sí. Pero había mucho pensamiento griego. Mucho pensamiento griego. Bueno, si te acuerdas de 400 años de ruido, después de Alejandro Magno, los 4 generales, una parte toma Grecia. Sí. Toma Egipto. Y Egipto se helenizó, o sea, se hizo muy, muy griego, y especialmente Alejandría porque es la nueva ciudad. Es como, a ver, ¿qué sería un buen ejemplo? Como Brasilia. Viste que Brasil hizo su nueva capital en el medio de la nada, en la selva. Con forma de avión. Sí, y lo hicieron como ellos quisieron porque pues, era nuevo. Entonces ellos formaron Brasilia. Lo mismo con Alejandría. Sí. O sea, era un pantano ahí olvidado, nadie le importaba. Llega Alejandro Magno y después, yo me imagino que los Seleucidas eran, ellos establecen Alejandría como un capital nuevo. Entonces no tenía todas las tradiciones egipcias y todo, que los faraones. Claro. No. Esto es algo nuevo y es algo... Pero son griegos. Exacto. Y eso es importante porque de ahí surgen 2 nombres que son súper nombrados en los libros de historia. Clemente de Alejandría, maestro de Orígenes de Alejandría. Estos 2... Bueno, pero. Vamos para atrás un poquito. Sí. Hablemos de Filón de Alejandría. Bueno, Filón, que no es considerado padre de la iglesia, por eso, pero está bueno que lo menciones. Porque Filón fue un filósofo griego contemporáneo de Jesús. Y él hablaba mucho de esta idea de logos porque era una idea griega, con la explicación griega. Ojo, claro. Ya la decimos. Judío viviendo en Grecia. En Alejandría. Ajá. Y hay mucho de mezcla. O sea, los que salen de Alejandría mezclan mucho sus ideas con filosofía griega. En el caso de Filón, unió judaísmo con ideas griegas. Es como alguien que vive en El Paso. Y Juárez. O sea, como que... ¿Qué eres? ¿Mexicano? Pues, ¿Eres gringo? Vivo en Juárez, pero voy a la escuela en El Paso y... Está muy buena. Bajo a Juárez por los tacos, pero vivo en... Sí. Pero vivo allá. Entonces este judío vivía en Alejandría y era como... pues tengo una mezcolanza. Una mezcolanza. Sí. Y lo mismo pasa después con estos padres de la iglesia. Espero que las ideas judías griegas no eran como la comida Tex-Mex, que es la fusión de lo peor de los dos. Lo peor de 2 mundos, dice. Más o menos. Está buena la analogía. Ok, perdón. Ahora, a todos los del norte. ¿Por qué es bueno mencionarlo? Por lo que hemos dicho desde el inicio de esta serie. Sí, pues los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría. Sí, pero, si te dice Orígenes de Alejandría o Clemente de Alejandría, foco. Así como los de Occidente, los de Ambrosio, Agustín, Jerónimo, daban un fuerte énfasis a la autoridad, a la tradición. Claro. Acá hay mucho de especulación, hay mucho de interpretación alegórica, hay un significado más profundo, más, entre comillas, mira, ellos le llamaban así, un significado espiritual. Ok. Entonces, es casi fácil, conspiratorio, ¿no? Algo o sea, eso. no hace. Sí, pero estoy pensando. Hay un. Perdón, mi mente va por todos lados. Hay un movimiento en Estados Unidos que es. Yo creo que comenzó como una broma, pero después algunas personas lo tomaron en serio. Es QAnon. Sí, QAnon. Entonces, hay personas que están. Los precursores de QAnon. Todo comenzó en Alejandría. Claro. Pero espera. Sí, voy a desarrollar mi idea. Tienen esta idea de que Donald Trump tiene, o sea, todo lo que hace
que él es un genio secreto y todo lo que hace viene con un significado mucho más profundo. La ropa que se pone, las cosas que dice, entonces, qué es lo que postea. Entonces postea algo donde apunta a un número y dice, el número es 47 y después con el otro dedo lo pone sobre el 9 y si eso hacemos la geometría, entonces sacamos esto y da una fecha y esa es la fecha en que va a comenzar el nuevo orden mundial. Entonces, o sea, es como que tranquilo. O sea, a lo mejor simplemente se estaba rascando el cabello. Le estás buscando un significado que no tiene. Bueno, entonces, así me siento cuando leo Orígenes. Bueno, porque, y fíjate, ¿por qué es importante decirlo? Ellos le llamaban espiritual, porque acuérdate que lo espiritual era mejor que lo corporal, que lo material. Lo material, me refiero a lo cuerpo, tierra, lo que uno puede ver. Todo lo material es malo, entonces hay que darle un significado espiritual. Si yo no tengo ese contexto, un predicador cita a un padre de la iglesia que decía que el significado espiritual de ese texto y es como, será verdad. No. Y el último son los teólogos que están en Oriente, que ellos están en Asia Menor, Siria, lo que es Turquía, ¿no? Turquía, Siria. Ahí está Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, y ellos abogaban por una interpretación más gramatical, histórica, literal. Vamos a ver lo que el texto dice. Claro, están en medio de ideas tan, ¿cómo podemos decir? Tan místicas, ¿no? Que es como, no, vamos a buscar algo más objetivo. Así que, a ver, ¿será que también hablamos acerca de la destrucción del templo 70 después de Cristo? ¿Dónde fueron todos los judíos? Habían centros judíos muy fuertes en esa zona, ¿no? Entonces, quizás se les hacía también más fácil, pues vamos a bajar a Palestina, vamos a bajar a Antioquía, son lo que están más cerca de Israel. Vamos al Líbano. De la cuna. Y nos vamos a encontrar, mira, el sacerdote tal, el rabino tal. Tienes toda la razón. ¿Cómo es esto? No, porque Entonces ellos, ¿será que también desarrollaron esa cercanía y les ayudó a poner todo en su contexto? Sí, yo pienso que sí. No, quizás no tengo una cita para afirmarlo, pero de la cercanía geográfica explica mucho de por qué ellos fueron ese gran énfasis. Ahora, creo que hay un espacio, porque me preguntabas antes de ¿cómo se llama? De grabar, ¿y cuál es el problema con esto? O sea, ¿por qué lo quisieron hacer así? ¿Por qué quisieron sistematizar esto? ¿No? Y sí es bueno hablarlo un poco, porque siento que de alguna manera es como un eco a los apologistas, pero de una manera como definitiva. Mira, vamos a mostrar la confiabilidad, la sistematización de las creencias, entonces vamos a colocar un sistema. ¡Puf! Ahí te va. Cada uno con su énfasis. Los de Roma, quizás el énfasis lleva más que ver con la tradición y la autoridad del obispo de Roma. Los otros, los de Alejandría, muchos más especulativos, y lo que decías tú, que así te sientes cuando lees a Orígenes, y los de Asia Menor, con un énfasis en una interpretación quizás más literal del texto. Pero cada uno tratando de sistematizar algo. Y hemos hablado mucho de teología sistemática. No somos anti-teología sistemática, ojo, pero un poquito. O sea, hay un peligro ahí. No sé si me voy explicando. Porque la escritura, como tal, no nos fue dada como un sistema. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. La escritura es una historia unificada. Va a seguir con Proyecto Biblia, pero van a pensar que sí, con el gentil auspicio de Proyecto Biblia en español. Pero es eso. La Biblia es una historia. No nos fue dado como un sistema. Cuando me refiero a un sistema tengo todas las partes así, no sé. Si yo te digo A, B, C, D, E, ¿qué sigue? Sí, obvio, sigue F. Si te digo 1, 2, 3, 4, ¿qué sigue? 5. Pero la escritura no nos está dado un sistema donde puedo ver, de repente hay 1, 3, 7, 9. Sé que todo apunta a Cristo, pero no es un sistema donde cada pieza puedo ver la letra C de Cristo y lo explico en términos de que cuadre. Exacto, donde hay una respuesta contundente a cada preguntita que existe. Lo que tú dijiste la semana pasada. O sea, hay una apelación al misterio que las escrituras tienen y es como que confía. Claro.
El problema es que eso de confiar no entra dentro de un estudio sistemático. Y creo que uno de los problemas... A ver, acompáñame en mi paréntesis viaja enorme. conmigo. Hay una película, se llama The Big Short. No sé cómo sería en español. Donde se trata del problema de las hipotecas en 2008, cuando se cayó el mercado global, a causa de diferentes instrumentos financieros que existían, donde sí. agarraban todas las hipotecas. Sí, me acuerdo de esa película. No sé cuál fue la traducción al español de esa película. Bueno, en inglés The Big Short. Entonces, lo que hacían era que los bancos juntaban todas las hipotecas y decían, bueno, tú puedes invertir en esto porque la hipoteca es segura. O sea, las personas van a pagar por su casa y es una tasa de interés en tanto. Entonces, tú puedes comprar este instrumento financiero. El problema es de que cada hipoteca es diferente. Claro. O sea, uno es, soy una madre soltera y apenas puedo. Otro es, pues me sobra el dinero, solamente lo estoy agarrando en mi tercera casa como una inversión, pero no te preocupes por el dinero. Y así, o sea, pero cuando lo juntas en miles y miles y miles de diferentes hipotecas y lo llamas un instrumento y esto es segurísimo, es AAA. Wow. Entonces empezó a haber más demanda por esas cosas. Entonces empezaron a juntar más y más hipotecas de peor calidad, donde decías, mira, apenas le dimos el préstamo porque yo no creo que puede. Y después, o sea, los bancos empezaron a desentender porque dijeron, pues no importa si puede, si no puede, porque la verdad el dinero que hacemos no lo hacemos por las hipotecas, lo hacemos por vender las hipotecas a Wall Street. ¿A dónde voy con todo esto? Se fue empaquetando un montón de historias individuales en una sola cosa y se decía esto es y esto es seguro. Y después otras personas lo recibían así tal cual y decían, no, pues me dijeron que era seguro, así que yo creo que es seguro. Pero cuando tú ves de manera individual, te das cuenta que no es tan así. Ok, ¿qué tiene que ver con la teología sistemática? Hay versículos que entran dentro de un contexto, que pueden describir algo acerca de algún aspecto sistemático, ¿no? Qué sé yo, Salmo, ¿no? Salmo 40, si te preguntara a ti, si tuviera hambre no te diría porque todo el ganado en 1000 colinas son mías y todo. Entonces uno puede decir, Dios está sobre toda la creación, ¿no? Dios es dueño de toda la creación y todos los animales. Ok, va, perfecto. Sí. Uno podría ir a Salmos 8 y decir que has puesto al ser humano por encima de toda la creación, pero después ves este otro versículo, entonces no, Dios está sobre los animales. Entonces eso lo empaquetas en un concepto y dices, esto es la teología acerca de Dios, las vacas son de Dios. Dios es soberano sobre las vacas, porque lo dice la Escritura. Claro. Entonces ponen una cita. Las personas no van a ir cita por cita, simplemente van a tomar lo sistemático que se estableció. Pero cuando empiezas a verlo, dicen, pero no, el Salmo no se trataba acerca de la relación de Dios con las vacas. Estaba diciendo, si yo quisiera algo de ti, no necesito. Entonces está estableciendo la autoridad de Dios sobre los seres humanos. Y dice, yo no necesito tus vacas porque pues todo es mío. Entonces, o sea... No está haciendo una teología de las vacas. De las vacas, correcto. ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro. el problema es que uno puede tomar versículos que dentro de la narrativa funciona para la narrativa, pero para una sistematización son flojas. Sí. Entonces, ahí es donde empiezan con doctrinas quizás que son difíciles de sostener. Y sumado a eso, no solo sostener, en la analogía que decíamos, oye, tengo aquí 1, tengo 3, 5, 7. Tengo la tentación inevitable de poner 2, 4 y 6, porque es obvio. Es obvio, claro. Pero la Escritura no lo dice. Sí, pero se supone... Bueno, pero es que tú, después de muchos años, sabes que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pero cuando la escritura te fue dada, te dijo 1, 3, 5. Y en los espacios vacíos, como decíamos recién, mira, en lo que no me cuadra sigo confiando. El problema con la sistematización es esa, que, como tú dijiste, terminamos diciendo cosas que la escritura no dice y terminamos llenando esos huecos. ¿Significa eso que toda la teología sistemática es mala? Por supuesto que no. Pero tiene sus limitaciones y con mayor razón debe hacerse con mucho cuidado. Entonces creo que el gran aporte de los teólogos científicos fue, vamos a ponerle una estructura, porque las cosas que hicieron fueron increíbles. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, para tomar un solo ejemplo nomás, ¿no? Tan admirado, vilipendiado, ridiculizado por cosas que se supone que quizás hizo o no hizo una obra que se llama La Hexapla. Y agarró 6 columnas, puso el Antiguo Testamento hebreo y puso 5 posibles traducciones en griego. Vendría a ser uno de los primeros ejercicios de lo que se conoce como crítica textual. Y fue referente para cosas que hizo Jerónimo, para cosas que mencionó Eusebio de Cesarea. Entonces los tipos hicieron algo increíble para aquel tiempo. Empezaron al escribir tanto, Orígenes escribió hasta el cansancio. Entonces uno dice, aquí hay mucho para tomar, para decir, mira, qué pensaban, qué cosas, pero siempre teniendo ciertos cuidados, ¿no? Por ejemplo, el mismo Orígenes, recién mencionaste a Filón, ¿no? Sí. De Alejandría. Él hablaba de que la escritura tenía 3 sentidos. Tenía sentidos somáticos, que era el sentido corporal, el significado literal, externo de los hechos. El psíquicos o anímicos, que era el carácter moral, qué principio moral puedo sacar de esto. Y el espiritual o neumático, que tenía que ver con qué es con relación a Dios. Ahora, y doy un ejemplo, que lo cito de un libro de hermenéutica. Dice que, por ejemplo, Orígenes trataba de buscar siempre, decía, estos son hechos reales, pero hay que darle eso más profundo. Por ejemplo, cuando Rebeca da de beber al siervo de Abraham y a sus camellos, Orígenes dice que hay que espiritualizar esto. Hay que ir al pozo de las Escrituras para encontrar a Cristo. Así como Rebeca le dio al siervo de Abraham, nosotros tenemos que ir al pozo, pero al pozo de la Escritura. Ahora, fíjate. Bueno, conozco algunos predicadores. Bueno, que predican ahí así. voy. Ahí te quería ir. Una cosa es el lenguaje floreado, una cosa es, te gusta la poesía, pero esto no es más antiguo. Claro. ¿Lo puedo decir así con nombre? A ver. Ok, no tengo ningún problema. Ya después de esto sé que algunos... Pidamos perdón después. Don Evis Carballo, tuve la oportunidad de conocerle cuando vino una vez aquí a Palabra de Vida en Bernal. Y estuvimos hablando, un hombre, contexto de hermanos libres, y estábamos ahí con personas conocidas y le preguntaron, ¿y usted qué piensa de los maestros o los predicadores que han surgido? Por ejemplo, el movimiento de hermanos libres tuvo mucho énfasis en Argentina. Dice, son excelentes expositores. Solo que muchas veces exageran la alegoría, dijo. Y claro, lo dijo en el sentido de que buscando quizás lo poético, buscando la aplicación, decía, bueno, yo sé que ese no es el significado, pero apliquémoslo. Pero en ese apliquémoslo, lo estiro como cual chicle para tratar de buscarle un significado más profundo que el texto no lo tiene. Claro. O sea, es el clásico, ¿cuál es tu gigante que tienes que derrotar hoy? Y etcétera. Y es como que... No digo que son alegóricos, sería un error decir que cualquier predicación media floreada o que busca una aplicación así es alegoría. Pero de que la línea es delgada, no, sí, claro. Porque si lo puedes hacer con ese texto, ¿por qué no lo haces con otro? Y si lo pudiste hacer de esa manera, ¿por qué no lo puedes hacer de manera opuesta? Claro. Entonces, si la línea es tan delgada, pero claro, va de allá, desde bastante lejos, ¿no? Un elemento que creo que está interesante hablar en cuanto a estos teólogos científicos, pensando en los de Occidente, ¿no? El peso de la tradición de Roma, pienso que también tiene que haber algo. Yo trato no estoy haciendo una predicación, pero digo, si la historia no aprendemos de ella, estamos condenados a repetirla, ¿no?
de alguna manera a veces, observo esto, mientras más evidencia tengo de que padres de la iglesia creen lo mismo que yo, más sólido es mi argumento. Ajá. Y eso es apelar a una tradición que es, o sea, súper delgado. Es interesante. Oye, mira, creían esto, veían esto, pero hay que verlo en su contexto, como dijimos. Pero hay que cuidar, no repetir ese mismo error de... O sea, se hizo tanto énfasis en la tradición, se hizo tanto énfasis en la unidad, en Roma, que terminamos en lo que terminamos. Bueno, sí. Ahora, yo entro a ese tema con mucho temor y temblor, porque digo, a ver, estos tipos estaban a 150 años de Jesucristo. Estaban más cerca. Yo entiendo y hay errores, o sea, cosas que yo sostengo como error, que digo, estaba mal. O sea, Orígenes alegorizó a José y en el Antiguo Testamento, hablando acerca de José, la esposa de Potifar, dice que en su interpretación alegórica, Orígenes consideraba a José como una figura representativa de Cristo, a Potifar como una figura representativa del diablo. Según Orígenes, la esposa de Potifar, que intenta seducir a José, simboliza las tentaciones mundanas y carnales que enfrenta el alma humana. La túnica que José deja atrás cuando huye de la esposa de Potifar simboliza el cuerpo terrenal, y la prisión a la que es arrojado representa la condición terrenal del ser humano. me río porque creo que están en error. Pero también tengo que reconocer, este tipo estaba mucho más cerca. O sea, él pudo hablar con alguien cuyo abuelo estuvo con Juan. Entonces digo, ¿con qué cara? ¿Con qué cara yo voy a ponerme a sostener como error lo que dijeron estos hombres que dedicaron su vida entera al estudio de la Escritura y son las personas más cercanas a las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles? Entonces yo, o sea, vuelvo a decir, no tengo ningún problema con ponerme en contra de cualquiera de los padres de la iglesia, porque hay una cosa que todavía tengo la Escritura. Claro. Y esa es la Escritura que ellos apelaron y esa es la Escritura que yo apelo. Excelente punto, porque me acordé de una historia. Ajá. Se me acerca una vez un alumno y me dice, yo lo he dicho, no soy reformado, tampoco soy antirreformado. Deformado. Pues son mis hermanos en Cristo, no los trato de herejes. Pero vino una vez un alumno y me dice, vivíamos en Argentina, me dice, oye, pero ¿cómo no ser reformado si todos los grandes, todos los grosos, usó una expresión argentina, todos los grosos son reformados? Y dije, ¿cómo? Dice, mira, y me empezó a citar escritores actuales. Dije, pero hay un sesgo ahí. Estás asumiendo que todos los cristianos, que tú denominas grosos, tienen esa posición, asumiendo que leíste todos los escritores cristianos alrededor del mundo. Claro. Bueno, sí, pero es que está sesgado. Uh-huh. Podemos caer en el peligro y ese fue un poco el espíritu de esta serie, de creer que porque lo dijeron ellos, hay que asumirlo como tal. Entonces, mientras más te cito de los padres de la iglesia, más confirmo mi punto. Y creo que ahí hay un error conceptual, pero como tú dijiste, estaban más cerca que yo. Entonces, en vez de ser no, yo tengo la Biblia, no tengo que estudiar nada de historia. No, estúdiala, lee a los padres de la iglesia. Hay una Biblia que salió hace poco, ahora me acabo de acordar, creo que la hizo Editorial CLIE. CLIE, te estamos dando un gentil auspicio, mándanos un... Gracias. Ahí al final del episodio puedes poner el link. Se llama Biblia Patrística. Okay. Y está muy interesante porque la estuve viendo la prueba, la muestra digital, porque van diciendo qué pensaban los padres de la iglesia sobre ciertos, los más importantes, sobre el texto bíblico. Y te da luz porque dice, mira, es genial lo que creían, entendido en su contexto, pero también, como tú mismo dijiste, pero en otros totalmente distorsionados. Es que eran de Alejandría. Y un poco el corazón de esto es decir,
no todo taco es igual. O sea, una cosa es pastor, otra cosa es suadero, otra cosa es tripa, otra cosa es tacos de canasta, otra cosa es tacos de carnita, aunque a lo mejor en esencia son todos tacos. Sí, son todos padres de la iglesia. Pero todos los de Estados Unidos se confundieron. Todos los no mexicanos deben estar diciendo, ¿y qué es eso? Bueno, vengan a México y aquí los recibimos. Y creo que por ahí tiene que ir. O sea, lo que tú dijiste es cierto. Yo he escuchado, qué tonto, Orígenes. ¿Leíste algo de Orígenes alguna vez? No. Bueno, entonces no. Lee primero y después habla. ¿Por qué? Porque seguramente tú estás repitiendo lo que otro dijo. Y creo que hay que ir a la fuente. Tengo una cita que quisiera leer. No sé si querías decir algo más en cuanto a los teólogos científicos. Porque podríamos hablar, son tantos que no... Tengo una pregunta, no sé si sabes. Entre los occidentales, los de Alejandría, los orientales, ¿había pique entre ellos? ¿Había división? Todavía no. No vivía en ese tiempo. Sé que eventualmente... pero no andaban como tachando al otro de hereje. No, creo que eso más bien la división vino posterior a, ¿no? Donde en Alejandría ya se fue en una dirección, donde la figura de Roma con la caída del Imperio Romano toma un peso y donde los que están en Oriente se mantienen más ligados a el patriarca de Constantinopla que a Roma. Y después surge como dos facciones. Un momento donde eran cuatro, claro, ¿no? Era Jerusalén, Roma, Constantinopla. Y hay uno más. Y creo que es Antioquía. O Alejandría. Bueno, puede ser. Bueno, la cuestión es que ellos, de alguna manera, de ahí vienen todo el origen de los... Son muy respetados en la Iglesia Ortodoxa. Y claro, ahí viene toda la rama de la Iglesia Ortodoxa que termina el año 1054 separándose como tal. Pero ya se había separado antes. Claro. Aquí se había separado. ¿Por qué? Porque los teólogos de Oriente tienen una línea distinta a los de Roma y distinta a los de Alejandría. O sea, se empezó a sembrar las semillas de esta división eventual. Sí, para mí sí. O sea, y sin ser historiador. 800 años. Y que lo que sucede el año 1054 es algo, es la expresión externa de algo que ya había pasado internamente. Cuando Constantino lleva la capital a Estambul, a Bizancio, ¿no? Sí, por favor, no llames Estambul. Ok, a Bizancio, en Constantinopla, ahí él hace una jugada que quiebra el imperio. Y si quiebra el imperio, ya se está quebrando eso. La fe, por decirlo de alguna manera. Quisiera leer algo rápido para terminar. Dice Justo González, como conclusión de esta época, dice: Ireneo es el defensor de la doctrina tradicional de la Iglesia, el pastor que se preocupa porque la sana doctrina prevalezca en su Iglesia. Después dice: Tertuliano también es defensor de la doctrina tradicional, pero su propio legalismo en esa defensa le lleva a la larga a romper con la misma Iglesia que pretendía defender. Mira qué interesante. O sea, él tuvo un buen deseo, pero en ese legalismo termina detrás de los... rompiendo con esa doctrina que él quería defender. Y dice: Clemente y Orígenes, de Alejandría, son más pensadores que pastores. Mira qué interesante. Dice: y aunque se ocupan de defender la fe frente a los paganos, su verdadera preocupación está en descubrir los secretos más elevados de Dios y de su creación. De los tres... Tiene un tipo Jordan Peterson. Claro, de los tres. Clemente Orígenes, Tertuliano e Ireneo. Dice: de los tres es probablemente Ireneo quien más se acerca al espíritu original del Evangelio. Desafortunadamente, con el correr de los siglos, la teología de Ireneo quedó relativamente olvidada, mientras que el influjo de los otros dos tipos de teología se hizo sentir cada vez más. Y eso es bueno verlo, porque uno dice: hey, no puedes meter a todos los padres de la iglesia en un mismo saco. Claro. Porque no era uniforme. No es que todos pensaban exactamente lo mismo. Y es como que, mira, acá, por su contexto y saber dónde estaba, nos permite entender un poquito más esta época que, como tú dijiste, llego a Jesús, sigo con los apóstoles y después se me hace una neblina. Total, sí. Esperamos... No creo que disipamos la neblina, pero al menos que se pueda ver un poquito más claro qué fueron esta época del año 100
al año 400. Así que... Una cosa que a mí me llama la atención es esta idea de las divisiones naturales en la iglesia. Las divisiones que empezaron a nacer de contextos, como dijimos, o sea, muy obvio que Roma, el centro del imperio, hablaría tanto de tradición. Muy obvio que Alejandría, centro de pensamiento judío, griego. Tomaría un énfasis tan alegórico. Quizás los de Asia Menor pues tomarían otra... pero es a causa del contexto. Y, a ver, nosotros lo vemos con casi 2000 años que sería 1800 años de contexto donde podemos ver ese desarrollo y qué es lo que sucedió después. Pero, a ver, quizá mi pregunta es, hay dos preguntas. Número uno, ¿esto fue siempre el pensar del Espíritu al establecer su iglesia? O sea, lo digo por esto. Está interesante. Porque el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca del error en Corinto, dice, es necesario que entre ustedes haya disensiones para que salga aquel aprobado. Y hay personas que lo ven y dicen, ¿ves? O sea, uno, siempre estuvo. Tenía que y pasar. Dos, siempre iba a estar, porque esa es la manera en que se salgan los aprobados. Y uno habla acerca de un remanente. Los que mantienen esa idea, los protestantes, los calvinistas, hablan acerca del remanente, de que ellos son el... Pero, claro, todos terminan siendo el remanente. Creo que los anabautistas también decían lo mismo. Pero el punto es, esto siempre era parte del corazón de Dios, o sea, en el sentido de que también hay... A mí me impresiona la dualidad divino y humano, tanto en Cristo como en las Escrituras y aún en la iglesia. O sea, es impresionante cómo es que la iglesia se ha mantenido a través de todos estos siglos. Y ves un obrar muy humano, pero también ves la dirección del Espíritu. Cuando tú estudias el desarrollo de la Escritura, ves un desarrollo muy humano y ves la dirección del Espíritu. Cuando ves a Jesucristo, como hablamos la semana pasada, vemos a un Jesucristo muy humano, pero también vemos a Dios. Entonces, no sé si esto era simplemente parte de esa dualidad donde, mira, como seres humanos van a responder a su contexto, van a hablar en el mundo en el cual existen. Y van a haber diferencias, van a haber disensiones, van a haber... No podemos pretender de que todo iba a ser jerárquico de arriba hacia abajo y Dios iba a hablar al Vaticano y de ahí brum, va a esparcirse toda la palabra y todos los que no están con ese lineamiento son herejes y merecen el infierno. ¿Dirías que en muchas personas hay miedo al pensar distinto? Y es como que se destantean cuando aparece alguien que piensa diferente. Y no estoy hablando de herejía, sino simplemente a un abordaje diferente, a lo mejor de un texto bíblico, de una posesión teológica. Y es como que en pos de la unidad construye una muralla impermeable. Ajá. Y es como, aquí estamos los defensores de la sana doctrina. Como tú dijiste, somos el remanente fiel, así como desde el Antiguo, y trazan la línea del Antiguo Testamento hasta ahora. Yo siento que hay algo de inseguridad en eso y de miedo. Ojo, no quiero hacer de esto una predicación, pero claro, si no tengo... Somos dos pastores. Claro, imposible. Somos dos intentos de pastores haciendo pseudo historia y ¿qué vas a terminar? Predicando. Pero pienso en... Cuando yo hago aún de mi tribu denominacional, mi identidad, soy X o Y antes de hijo de Dios, entonces cualquier cosa que no suene a X o Y, lo veo como un ataque, lo veo como peligro, lo veo como hereje, lo veo como de aquí no. ¿Viste? Y uno dice,
la iglesia trascendió 2000 años y sigue. Y parece que Cristo no se equivocó cuando dijo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y van a haber problemas internos, como vimos en los tiempos de los polemistas. Y vamos a tener que hoy en este mundo actual mostrar que si estamos locos, una cosa es estar locos y otra cosa es ser estúpidos. Y creo que la locura de creer en un Cristo resucitado es quizás locura para ti, pero no es estupidez, porque hay evidencia. Ajá. Y estamos, si te das cuenta, en la misma tensión que estos famosos padres de la iglesia, donde cuántas crisis en iglesias suceden porque no se da una transición sana cuando sale esa figura de peso del pastor que lleva 30 años pastoreando, que es el... Entonces, si te das cuenta, y a veces en el deseo de sistematizar todo, y el Espíritu Santo, ¿dónde toma lugar en todo este sistema? Entonces, es como que a mí, eso es una cuestión muy, muy, muy personal, cada vez que vuelvo a leer algo de historia de la iglesia, digo, loco, han pasado 2000 años y estamos con las mismas dinámicas, con las mismas tensiones, solo que con otro contexto. Entonces, creo que aprender de ahí ayuda mucho. Claro. Y quizás la última pregunta es esta. Hablamos de Orígenes. Orígenes fue estudiante de Clemente de Alejandría. Ellos tenían una escuela de catequesis. Uh-huh. Muy interesante porque hoy, o sea, pensamos, o sea, los luteranos lo siguen haciendo, los católicos definitivamente. Pero bueno, o sea, el catequismo es... Hoy en día son un par de clases los sábados y ya, punto. Pero en aquel entonces era algo serio. Era un licenciado, sí. Una licenciatura claro. universitaria, básicamente, porque no solamente aprendían acerca de teología, sino que también de astronomía, matemática, todo tipo de cosas, para que pudieran no solamente tener un conocimiento teológico, sino también poder defender su fe. Y creo que también había esa aprensión de que no quiero que nos vean como gente no educada. Pero en ese contexto donde uno está estudiando la astronomía sistemática, la matemática sistemática, pues la teología sistemática pues es lo más obvio. Claro. Tienes a Clemente que lo va haciendo, que hablaba acerca del verdadero gnosticismo. Es el entender la escritura. Entonces, en vez de pelear contra los gnósticos, dijeron, bueno, vamos a tratar de redireccionar a los gnósticos para que ellos pudieran entender la escritura. Y tomaron esa idea de conocimiento secreto, y Orígenes, siendo su estudiante, lo siguió. Sí. Entonces, vamos a encontrar el significado secreto, escondido. Ok, ¿dónde voy con todo esto? Yo creo que si nosotros tendríamos a Orígenes aquí al lado nuestro y le dirías, oye, ¿qué onda con esto de tratar de buscar? O sea, por favor, José, claro. Potifar, que la mujer de Potifar es Satanás y que la túnica que dejó era su cuerpo. ¿De dónde sacas eso? Él va a decir, ¿cómo? O sea, ese es mi pan de cada día. O sea, eso es lo que hago cuando estudio cualquier cosa, porque así manejamos las cosas en Alejandría. Claro. Esa es nuestra manera. Y después si hablas a un occidental y de Roma, ¿por qué tanto énfasis en la tradición? Claro. Que no sé qué. No, porque hay que mantener esto. ¿Cuáles son los errores, quizás, entendiendo que el último en descubrir el agua es el pez? Pero ¿cuáles serían unos errores que nosotros, como Iglesia Occidental, siglo XXI, estamos sosteniendo o tal vez no errores, sino que énfasis que tenemos a causa de nuestra cultura, a causa de nuestro contexto, que quizás nosotros no nos damos cuenta, porque simplemente esto es el aire que respiramos? Claro. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Ya que hiciste la pregunta, ¿pensaste en algún ejemplo? Yo, una cosa que en las Olimpiadas... De la presentación hubo una cuestión muy... polémica, horrible, donde como que hicieron una recreación de la última cena de Da Vinci. Sí.
pero eran todos transvestis y... o sea, muy, muy grotesco, muy grotesco. Y fue un insulto al cristianismo. Y me llamó la atención la manera en que algunas personas respondieron, tanto puertas adentro como de afuera. Puertas adentro de una persona era como que, pero que no estamos defendiendo a Da Vinci. O sea, Da Vinci no fue... no fue inspirado por el espíritu. O sea, si ellos se quieren burlar de Da Vinci, que se burlen de Da Vinci. Y después otras personas diciendo, bueno, antes de criticar, la iglesia debería mirarse a sí mismo y ver toda su historia de racismo y de exclusión y de persecución y debería de realmente considerar. Y yo me pongo a pensar, eso es muy occidental. Es muy de iglesia moderna occidental porque o sea, fue un artículo, creo que de Christianity Today, que dijo que tú crees que no se ofendieron los cristianos en Nigeria. Claro. De que así esta gente en Francia anda insultando la fe. Y es curioso porque cuando dieron su excusa dijeron, bueno, nunca fue nuestra intención ofender, nosotros buscábamos simplemente un mensaje de inclusión. Sí, y yo leí, perdón, y leí otro que varios decían, ay, ignorantes. En realidad era estaban inspirados en El Festín de los Dioses, que es una obra del siglo XVII de Jean Armés Pandieur, no sé, y que está en el Museo de Dijon y que habla de los dioses griegos, Dionisio y todo eso ahí, griegos romanos, Dionisio, ¿no? Entonces, no faltó el medio así que dijo, no era por eso. Pero bueno, pero esa obra del siglo XVII está inspirada también en la otra. Claro, o sea, es lo mismo. Para picarle el ojo igual. Entonces, a lo que voy es que creo que nosotros hablamos acerca de la iglesia como excluyente, la iglesia homofóbica, la iglesia que está en poder y que nosotros deberíamos de callarnos más bien, de poder. Y es como que, sí, pero eso es solamente una expresión de la iglesia. O sea, tú estás hablando de siglo XX de Estados Unidos. Ok, tendrá ciertas cosas, pero la iglesia es mucho más que eso. O sea, háblame de la iglesia en China, háblame de la iglesia... por ejemplo, o sea, es curioso, ¿no? En Estados Unidos hay un fuerte apoyo a Israel. También parte de una teología sistemática errada acerca del regreso de Jesucristo. Otro peligro de la teología sistemática, porque hay personas que dicen, como en Apocalipsis se menciona el templo, o en Mateo 24 se menciona el templo, entonces Israel tiene que construir el templo para que llegue Cristo, entonces vamos a apoyar a Israel, cueste lo que cueste. No existió, pero ahora existió, ahora existe como Estado, por lo tanto... Bueno. Entonces apoyan sin sombras de gris a Israel, todo lo que hacen en Palestina y todo. Y ignoramos de que tenemos hermanos y hermanas en Cristo en Palestina, que han tenido iglesias ahí por cientos de años, miles de años, y son hermanos en Cristo. Y ellos están escapando por sus vidas por las bombas que caen. Ahora, no me voy a meter en temas de la política internacional y qué está bien y qué no está bien. Pero lo que sí voy a decir es que no creas que la iglesia comenzó con Billy Graham y con las cruzadas evangelísticas. O sea, la iglesia es mucho más grande. Entonces creo que cuando nos enfrascamos, terminamos haciendo cosas que son muy representativos de nuestra cultura. Sí. Y pensamos que esa es la forma que debo imponer a todos. Y ahí podríamos dar tantos ejemplos, pero eso sería para una serie nueva y no sé cómo le podríamos llamar, pero es que de repente me ha pasado. Mira, te doy un ejemplo muy, muy corto. Yo vengo de una iglesia en Chile donde la escuela dominical era sagrada. O sea, se podía venir el mundo abajo, pero la escuela dominical no. Y terminábamos, se hacía la clase y después cada clase daba su versículo. Y parte de eso, todos los que pasaban, tenían cumpleaños, pasaban adelante, dejaban una monedita como en un pastel ahí de lata y se le cantaba cumpleaños feliz a todos y se daban todos los anuncios. Y recuerdo que en algún momento un familiar
que había estado siempre en esa iglesia, visitó otra iglesia y dice, oye, pero ahí no hacen eso, pero lo veía como, ¡oh, qué escándalo! Y claro, piensan que lo que ellos han vivido o lo que ellos han visto es lo único que existe. Y ahí es donde, ¿cómo cambia? ¿Te acuerdas cuando estuvo con nosotros, a distancia, Marco Arjona, de Bible Project? Y él decía que él venía de una tribu bastante cerrada, legalista, decíamos cuadrada, y se va al barco a Logos 2 o a Dulos, uno de esos dos de Operación Movilización. Me dice, lo que más me impactó es darme cuenta que tenía hermanos y hermanas en la fe que tenían expresiones diferentes a las mías. Y éramos en el mismo espíritu, cada uno alabando en su idioma, en su forma, en su manera, donde había una espiritualidad distinta en cada uno, donde venía el tiempo de devocional en la mañana y decía, y cada uno era como, qué raro, ¿por qué no hay uno que es igual a mí? Y él dijo, ahí entendí cómo había hecho de mi expresión local algo universal. Y creo que conocer un poquito de la historia nos debería siempre impulsar a eso. Y ver lo que tenemos nosotros como eso, como una expresión local, no llevándola a categoría de principios, reconociendo expresiones diversas que apuntan siempre a Dios, a Cristo como Salvador, al Evangelio como la respuesta a los problemas espirituales del ser humano y a la iglesia como la comunidad que Dios crea. Entonces, bien. Bueno, terminamos esta crisis del reino. Después de 2000 años seguimos en crisis. Después veremos crisis internas. Nos vemos la próxima semana con nueva serie. Si quieren ser parte de lo que estamos haciendo acá, ahí en la descripción del podcast ahí está la manera como nos pueden apoyar. Gracias a los que han sido fieles. Son pocos, pero fieles. ¿Ok? Gracias. Bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.